voy a contarte una historia que divide opiniones, genera pasiones y muchas veces malos entendidos. Una historia sobre decisiones que han transformado países enteros, despedido miles de empleados y creado fortunas inesperadas. Hoy hablaremos del fenómeno que ha sido amado por unos, odiado por otros, pero ignorado por nadie: las privatizaciones. Durante décadas, la economía mundial estuvo marcada por un principio: el Estado debía encargarse de todo lo importante: electricidad, agua, ferrocarriles, salud, educación, bancos, telecomunicaciones. Si era esencial, el gobierno lo controlaba. Era el dogma de la posguerra, donde el Estado era visto como el gran protector, el gran planificador, el garante de la justicia social. Pero algo comenzó a crujir. Para los años 70, ese modelo empezó a mostrar grietas preocupantes: inflación galopante, déficit fiscal crónico, servicios públicos ineficientes, empresas estatales llenas de corrupción y burocracia. El modelo estatalista parecía asfixiado por su propio peso. Y entonces llegó el cambio. Un cambio que nació con fuerza en dos países que marcarían el rumbo del pensamiento económico moderno: Reino Unido y Estados Unidos. En Londres, una mujer de voz firme y mano dura, Margaret Thatcher, comenzó a vender las empresas públicas una por una. En Washington, un exactor de Hollywood, convertido en presidente, Ronald Reagan, impulsó la idea de que el gobierno no es la solución a nuestros problemas, el gobierno es el problema. Y así nació una nueva era, la era de las privatizaciones. Pero, ¿qué significa realmente privatizar? ¿Y por qué tantos gobiernos, de izquierda, de derecha, democráticos y autoritarios, decidieron hacerlo? Porque eso es lo que vamos a descubrir. Privatizar significa transferir una empresa, un servicio o un bien que estaba en manos del Estado a manos privadas. Puede hacerse vendiéndolo directamente a una empresa, ofreciendo acciones al público o entregando su gestión a un concesionario. Pero la idea de fondo es siempre la misma: que el sector privado lo haga mejor. ¿Y por qué alguien pensaría eso? Porque, según los defensores del libre mercado, el sector privado tiene incentivos mucho más fuertes para ser eficiente. Si una empresa estatal pierde dinero, muchas veces simplemente recibe más fondos del Estado. Pero si una empresa privada se maneja mal, quiebra. Así de simple. Ese riesgo, dicen, obliga a mejorar constantemente, reducir costos, innovar y atender mejor al cliente. Los ejemplos abundan. En el Reino Unido, la privatización de British Airways la transformó de una aerolínea quebrada en una de las más rentables del mundo. En Chile, las privatizaciones durante los años 80 y 90 permitieron expandir servicios como telecomunicaciones y electricidad a zonas que nunca habían sido cubiertas por el Estado. Y en Europa del Este, después del colapso del comunismo, privatizar fue casi una cuestión de supervivencia. Pero claro, no todo fue color de rosa. Porque junto con los casos exitosos, también hubo escándalos. Hubo empresas vendidas a precios ridículamente bajos, muchas veces a amigos del poder. Hubo servicios privatizados donde los precios subieron, la calidad bajó y el monopolio simplemente pasó de ser público a ser privado. En algunos países, la palabra privatización se volvió sinónimo de corrupción, desempleo y abandono del Estado. Entonces, volvamos a la gran pregunta: ¿las privatizaciones son buenas o malas? La respuesta, como tantas veces en economía, es depende. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Depende de qué se privatiza. Depende de cómo se hace. Depende de en qué contexto. Y depende, sobre todo, de para qué. Privatizar una empresa de autobuses puede mejorar el servicio si hay competencia y reglas claras. Pero privatizar un hospital sin controles adecuados puede llevar a que solo reciba atención quien pueda pagar. No es lo mismo privatizar una mina que privatizar el sistema de pensiones. Y no es lo mismo hacerlo en Suecia que hacerlo en Bolivia. Porque una privatización no es simplemente vender algo, es rediseñar la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad.
y si se hace mal, el resultado puede ser explosivo. En Rusia, por ejemplo, las privatizaciones de los años 90 crearon una nueva clase de millonarios llamados oligarcas, mientras millones de personas caían en la pobreza. ¿El resultado? Un rechazo masivo al liberalismo económico y el regreso de un Estado autoritario. Pero hay otro lado de la moneda. En países como Australia, Canadá o Alemania, las privatizaciones se hicieron con transparencia, con competencia y con una regulación que evitó abusos. En esos casos, los servicios mejoraron, los precios bajaron y el Estado pudo enfocarse en lo esencial: seguridad, justicia, educación básica y protección a los más vulnerables. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave está en el diseño institucional, en las reglas, en los incentivos y, sí, también en la cultura política del país. Porque, como veremos en la próxima parte, privatizar no es ni un milagro ni un desastre automático. Es, simplemente, una herramienta. Y como toda herramienta, su valor depende de cómo se use. Imagina un cuchillo. En manos de un chef, crea arte. En manos de un criminal, causa daño. Lo mismo pasa con las privatizaciones. El problema es que durante décadas, muchos gobiernos adoptaron la privatización como una fórmula mágica. Privatiza y todo se arregla, decían. Pero la realidad económica no funciona así. Sin instituciones sólidas, sin competencia real, sin regulación efectiva. Privatizar puede simplemente cambiar el color del collar, pero no quitar la cadena. Por ejemplo, si privatizas una empresa eléctrica pero no permites que haya competencia, lo único que hiciste fue pasar de un monopolio estatal a uno privado. ¿Y quién paga la diferencia? Exacto, el consumidor. Además, hay sectores donde el mercado no puede, o no debe, operar solo. La justicia, la policía, el ejército. ¿Dejarías esas funciones en manos del mejor postor? La educación pública, la salud básica, la seguridad social. ¿Queremos que estén sujetas únicamente a la lógica del beneficio? Aquí es donde aparece una visión más matizada del liberalismo clásico. El Estado no debe hacer todo, pero tampoco debe desaparecer. Su rol, dicen los liberales más pragmáticos, es crear las condiciones para que el mercado funcione bien y proteger a los más débiles cuando el mercado falla. Porque sí, el mercado falla. Y cuando lo hace, el costo no lo pagan las grandes empresas, lo paga la gente común. Entonces, privatizar puede ser útil, pero no debe ser un fin en sí mismo. Debe ser un medio para mejorar servicios, para liberar recursos del Estado, para fomentar innovación, pero siempre, siempre, con responsabilidad. Y en la última parte de esta historia, veremos cómo esta idea, simple pero poderosa, puede marcar la diferencia entre el éxito y el desastre. Cuando se habla de privatizaciones, lo más fácil es caer en extremos, o las adoramos como la cura de todos los males, o las demonizamos como traiciones al pueblo. Pero la historia nos enseña que la verdad rara vez vive en los extremos. Privatizar puede liberar el potencial del mercado, atraer inversión, mejorar servicios y dinamizar economías estancadas. Pero también puede concentrar poder, crear desigualdades y socavar la confianza en las instituciones si se hace sin reglas claras ni justicia. Y por eso, la pregunta no debería ser ¿privatizar sí o no?, sino ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y para quién? Los liberales clásicos como Adam Smith o Friedrich Hayek nunca vieron al mercado como un dios infalible, sino como un sistema que necesita límites, reglas del juego y árbitros imparciales. Un mercado libre no es un mercado sin reglas. Es un mercado donde las reglas permiten que florezca la competencia, la innovación y la libertad individual. Privatizar puede ser parte de ese equilibrio, pero solo si entendemos que el objetivo no es achicar el Estado por achicarlo, sino hacerlo más inteligente, más eficiente y más enfocado en lo que realmente importa. Así que la próxima vez que escuches privatización, no pienses en blanco o negro. Pensa en matices, en contexto, en consecuencias.
porque al final lo que está en juego no es solo una empresa o un servicio, es el tipo de sociedad que queremos construir.